Bueno, a la tercera, a la cuarta, no sabemos cuál, pero hemos vuelto aquí al foro de Twitch. Esto es la pura resistencia. De aquí no nos vamos hasta que esto salga bien. Y por eso, no sé, lo que os decía, a la tercera o a la cuarta estamos de vuelta con nuestros tertulianos. Alguien quiere que no hablemos de Italia, creo. Tenía la palabra Pablo Rejano. Pablo. Que deberíamos fijarnos en las tendencias, ¿no? Y que Salvini se está desinflando pero su voto no se está yendo a la abstención, ¿no? O eso no parece, sino que está creciendo un partido que es Fratelli, que está teniendo un auge bastante importante, que yo creo que tiene la verdad que una agenda ideológica muchísimo más potente y muchísimo más fuerte que Lega. Son conservadores, son muy conservadores y por tanto tienen una agenda mucho más marcada, ¿no? No es solo anti-inmigración, ¿no? Es más, Y creo recordar que o ayer o hoy había como un encuentro, un coloquio de Fratelli Eh, d'Italia con Vox, ¿puede ser? en exactamente, Barcelona, gracias. concretamente. Exactamente. Y es el con el que está teniendo más lazo Vox ahora. Claro, se han dado cuenta desde el partido de Abascal que Salvini no es el pasado y que el futuro de la derecha italiana pues pasa por Fratelli, ¿no? Que hasta mismo, en principio, en las encuestas está en tercera opción. Bueno, Yo creo que hay que mirarlos muy de cerca porque tienen unas formas y un fondo muy distintos a Salvini, al Liga, y pueden pegar bastante fuerte. sí que es verdad, hace poco vi una encuesta en Electomanía que no sé si lo seguía, a los colegas de Electomanía en Twitter, muy recomendable, suben cosas muy interesantes de política no solo nacional, sino también internacional. Y la última encuesta que vi de Italia, en relación a esta crisis de gobierno que estamos hablando, ya le daba a Fratelli d'Italia, que antes era un grupo minoritario, ya le está superando al partido de Berlusconi y no está muy lejos del de Salvini. O sea que la situación de Fratelli d'Italia, ojito, cuidado a esa parte de la derecha italiana. Lo que no sabemos es, ahora Pablo Rejano seguramente que no hablará de eso, si es una derecha más populista que Salvini o menos populista, pero para hablar de populismos y no populismos, más bien demócratas VS versus populistas, está nuestro colega Álvaro González, que hoy escribía para el diario La Opinión de Málaga. ¿Qué tienes que contarnos sobre esto, Álvaro? Guille, pues nada, muchas gracias por la mención al artículo. Sí, bueno, como ha dicho nuestro compañero Pablo, vemos como los populismos se reorganizan. Veíamos como realmente el punto principal que los de Abascal compartían con Salvini era el fenómeno de la inmigración, ¿no? Y vemos que el coqueteo de Salvini con el independentismo pues ha frenado o ha hecho retroceder en su alianza con el líder populista italiano y ahora se reorganiza con la nueva fuerza que comentaba Pablo, que es Fratelli. ¿Tú lo ves una Bueno, estrategia positiva para Vox, una estrategia sensata? No sé cómo lo ves. habrá que verlo, habrá que verlo. Porque como lo decimos, bueno, hemos dicho que está en tercera, ¿no? Si no recuerdo mal, en tercera posición, ahora le dan la encuesta, es un partido que está emergiendo, que seguramente coja fuerza. Ahora si comparten grupo parlamentario, si no me equivoco, al que pertenece Vox. Y bueno, como digo, yo creo que esto se trata de una reorganización del populismo y bueno, con respecto al artículo que hoy se ha publicado, que hoy ha publicado la opinión, bueno, decir que estamos en un cambio de paradigma, que ya la disputa ideológica ya no es entre izquierdas, derechas o más progresistas, más conservadores, sino que estamos en una nueva batalla ideológica que estamos librando que comprende entre los que somos demócratas, los que respetamos el Estado de Derecho, las instituciones y frente a los populistas que cuestionan
el sistema de libertades y el orden democrático que todos los europeos, en este caso, nos dimos a finales del siglo XX, la segunda mitad, y como digo, no están ganando terreno, se están reorganizando y debemos dar la batalla ideológica, política y también legal, porque como vemos se cuelan entre los entresijos, lo explico en el artículo, ¿no? Entre los entresijos legislativos, también ya están acaparando mucha masa social, practican una política identitaria y como digo, nos están ganando terreno, ya no hay tiempo para las disputas estériles entre nosotros y tenemos también nosotros que reorganizarnos como demócratas, como firmes defensores de los principios de la Ilustración, del Estado de Derecho y darles la batalla ideológica. Hay que decir que en esta situación de inestabilidad de Italia, Italia viene de, o mejor dicho, Conte, el primer ministro italiano, viene de estar en dos gobiernos muy curiosos. Un primer gobierno, que es el más sorprendente de todo, en el que lo conformaban el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, dos partidos populistas, dos partidos de los ambos extremos, la izquierda y la derecha, y que sin embargo compartieron gobierno durante un tiempo considerable hasta que Salvini lo dinamitó, haciendo un paralelismo. Es como si hoy en día Unidas Podemos y Vox conformaran un gobierno. ¿Tú esto cómo lo ves, Ignacio? ¿Tú verías algo así o estamos hablando de sueños? Bueno, vamos a ver, justamente aquí en España no vería una situación como esa, más que nada por la faceta más histórica que tenemos aquí, pero realmente los populismos, tanto de un lado como otro, los extremos tienden a conectarse. Y si nos fijamos un poco por encima incluso de ambos programas, de Podemos y de Vox, pues puede encontrar muchas más cosas en común de las que uno aparentemente se piensa. Pero bueno, es un hecho, es un fenómeno y es algo que ya está siendo constatado de que los extremismos han venido para quedarse no solo en España, sino también en Italia y en Europa, por desgracia, los tenemos a la orden del día, como puede ser en Francia, como puede ser incluso en el propio Parlamento Europeo. Con lo cual, es un fenómeno al que, como bien ha dicho Álvaro y como bien escribe en su artículo, hay que luchar desde el raciocinio, desde el argumentario, para poder combatir, porque son ideas extremistas y son ideas peligrosas. Y que, por desgracia, aquí en España incluso están en el gobierno, que muchas veces es más fácil ver fuera de nuestras fronteras el populismo y señalarlo, como hacen muchos votantes de Podemos con Trump, pero no ven la viga en el ojo, como puede ser tener un gobierno integrado por parte de un partido populista, como puede ser Unidas Podemos. Los diarios dicen de que es posible que vayamos quizá a unas elecciones en Italia. Creo que Pablo también veía posible esa opción. Y las últimas encuestas dicen lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, y es que el principal partido que ganaría las elecciones, según esta encuesta de Tecne del día 11 de enero, sería la Liga, con un 23,4%. Le seguiría los socialistas, el Partido Demócrata de Italia, y seguidamente Fratelli de Italia, es decir, que está cogiendo bastante ventaja. Ese bloque de la derecha pues sumaría prácticamente como para conformar un gobierno. No son pocas veces también las que se han visto a los tres partidos, a Salvini, a no sé cómo se llama la líder de Fratelli de Italia, sé que es una mujer. Meloni. ¿Cómo? Creo que es Meloni, ¿no? Meloni y Berlusconi, Silvio Berlusconi, los tres en algún acto frente al gobierno que hasta el momento lidera Conte, del Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata. Como decimos, estas son en una encuesta del 11 de enero y veremos a ver en qué quedan las elecciones, pero sí que es verdad que el tema del populismo aún sigue presente en nuestra Europa y sobre todo en los países del sur. Abierto el foro, o sea, en cualquier momento podéis. Sí, claro, a ver, es que tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Y es que Italia tiene unas grandes diferencias entre sus territorios, como pasa en España, y claro, no se nos olvide que el Liga nació como un partido separatista del norte.
y que sus banderas siempre han sido políticas contrarias a los del sur. Y claro, que hayan tenido este idilio político-social y que siguen manteniéndolo, porque son la primera fuerza, sí que nos tiene que hacer ver que es un gigante con pies de barro y que esos pies de barro pues yo creo que empiezan a desquebrajarse. Yo creo que, por ejemplo, no comparto en absoluto y me vais a perdonar, esta visión de los populistas contra los demócratas. Creo que las coordenadas ahora mismo no son esas, ni vamos. A lo mejor en algún momento lo fueron, pero ahora no lo son. ¿Acaso Y creo que Fratelli. Bueno, ahora tranquilo, vamos a escuchar a Pablo. Sí, a Pablo. Y que creo que Fratelli precisamente justamente corrobora lo que yo creo, ¿no? Y es que todo lo contrario, o sea, nos hemos pegado unas grandes décadas en las que la política en cuanto a choque de ideologías y la potencia de las ideologías se había disuelto totalmente. Vivíamos en el consenso socialdemócrata, democristiano y de aquí no te salgas, ¿no? Y que ahora pues sí que es verdaderamente que están surgiendo ideologías, o sea, fuertes, pero no por eso creo que sean ni populistas ni totalitarias, pero simplemente más potentes, ¿no? Un conservadurismo más potente y también un progresismo más fuerte. Quizá un conservadurismo un poco conformista con lo que hasta el momento ha sido el conservadurismo. Estoy hablando de Centro Europa hacia el sur. Y sigo con Pablo porque creo que del tema Fratelli y del tema Italia, Pablo está puesto. No, a ver, sí que los tengo bastante. Me he fijado, los sigo bastante lo que puedo y lo que mi limitado conocimiento sobre la amada Italia tengo. Pero sí que es verdad una cosa, ¿no? Y es que, menos mi perspectiva, en mi opinión, hemos vivido una época de idilio que es fantástico, ¿no? De gran bonanza económica, unos últimos 30, 40 años, ¿no? Desde la caída del muro, el fin del mundo, o sea, el fin de la historia, que se llamaba, ¿no? La hegemonía liberal, y ha sido fantástico, no lo niego, pero sí que es verdad que la política ha sido descafeinada. En todos los sentidos. O sea, Pablo, existía una socialdemocracia descafeinada y existían unos democristianos descafeinados. ¿Qué pasa? Que ahora cuando verdaderamente están surgiendo revolucionarios de verdad, por el lado de la trinchera, y conservadores de verdad por otro lado de la trinchera, descoloca el personal. Y lo entiendo, es normal, pero es que yo creo que justamente es la política que se nos viene, ¿eh? Pero Pablo, y no creo que por ello sea peor, ojo. Pablo, ¿consideras realmente de verdad, no sé, a Donald Trump como un simple conservador? Es que yo no creo que la cosa esté tanto, o sea, tampoco lo considero un populista como una etiqueta que pueda definirlo como tal. Es que, o sea, tú dices que por el lado izquierdo, ¿no?, del tablero, o así lo he entendido yo, se están volviendo verdaderos revolucionarios, ¿no?, como dice, y en la derecha verdaderos conservaduristas, ¿no? Conservadores, sí. Conservadores. Entonces, pero es que revolucionario, o sea, lo que estamos viendo es como desde izquierda a derecha, o sea, desde la izquierda y la derecha, perdón, se pone en jaque y se cuestiona democracias sólidas y consolidadas. O sea, en 2020 se pone, por ejemplo, en cuestión una democracia de 2 siglos como es la de Estados Unidos y su sistema electoral. Y eso lo hace Donald Trump y lo hace también Unidas Podemos en España, por ejemplo, o no sé, o en Italia también, como estamos viendo ahora. O sea, pero poner cómo, o sea, poner en jaque cómo. O sea, poner en jaque, joder, ¿te parece poco lo que ha pasado con el asalto al Capitolio? Que creo que es bastante ilustrativo. No sé si quieres lo argumento, pero una voz más la de Nacho, por favor. Sí. El problema es que estamos hablando del populismo sin llegar a definir lo que cada uno entiende por populismo.
porque ahí también entran muchos valores y muchas subjetividades. Sí, claro, Yo, por el ejemplo, populismo puede ser, Nacho, que defienden los intereses del pueblo, porque esa es la claro, definición sí, pero realmente. para mí el populismo va más allá. Incluso para mí el populismo sería dar soluciones fáciles a problemas complejos. Y en ese sentido, ahí sí me entra, por ejemplo, Donald Trump a la perfección, como era en el hecho de que para la inmigración la solución que yo doy es un muro. Ahí también me entra Unidas Podemos. La solución para, en su día, ahora ya es que están en gobierno, ya no tanto, la solución para bajar el precio de la luz es bajar el IVA. La solución para todos los problemas que ellos tienen en el gobierno. Entonces, para mí ahí sí entra el populismo en el sentido en el que lo estamos viendo ahora. Para mí ya no es una radicalización del conservadurismo, una radicalización del otro extremo de la izquierda, sino es dar respuestas fáciles a problemas muy complejos y que además las respuestas gustan a la sociedad. Ese es el verdadero problema de lo que yo veo de los populismos y que por eso están en el auge y sobre todo en Europa. Exacto. Y además, Nacho, bueno, decirle a Pablo que la característica muy común que tienen los populismos, que lo comparten los proyectos comunistas, que son proyectos autocráticos y que figuran en torno al liderazgo carismático en este caso, de su líder. Y que ese mismo líder practica una política identitaria de masas, y eso lo podemos aplicar también al nacionalismo, que para mí también es otro tipo de populismo, ¿no? El nacionalpopulismo que se llama, y donde estos líderes carismáticos que te comento se sitúan por encima de las instituciones y cuestionan pues el sistema de libertades y los regímenes democráticos que llevan consolidados pues muchísimas décadas. Y esto lo comparten, repito, de izquierda, tanto la izquierda como la derecha. No, y además, al hilo de esto, ayer hablábamos de la famosa entrevista al honorable señor vicepresidente del Gobierno de España, ¿verdad, Pablo? Pero después de la entrevista, la cual, como digo, en directo no vi, pero luego lo estuvimos viendo con pequeños cortes y sobre todo lo que los medios sacaron, puesto que el contenido de la entrevista fue bastante interesante y sobre todo lo que dijo el vicepresidente. Pero bueno, lo vamos a dejar al margen. Después de la entrevista hubo un cara a cara muy interesante entre Margallo, ex primer ministro, o sea, ex ministro de Asuntos Exteriores, y Errejón. Y Margallo sigue defendiendo la idea de que ahora mismo se están... hay una hegemonía, más que una hegemonía, ya se está institucionalizando la idea de que hay partidos y formas de gobierno de democracias liberales y de democracias iliberales. Es decir, esas democracias que sí, que son gobiernos que van a caballo de la democracia liberal tradicional, como las entendemos, que son pues unas instituciones, un proceso electoral, lo que es llegar al poder por medio de unas elecciones, ¿vale? Pero luego también esos movimientos crean regímenes entre comillas, autoritario, con manipulaciones, con esos mensajes populistas, ese control quizá de los medios, esa imagen, como decía, de Donald Trump diciendo este medio no, este medio sí, este medio dice fake news. En definitiva, yo creo que se ha consolidado esos dos bloques de la democracia liberal y de la democracia iliberal. No sé qué pensáis vosotros. No, yo bueno, democracia liberal y como tú dices en tu artículo, Álvaro, demócratas y populistas. Sí, no, yo lo suscribo todo lo que acaba de decir, Guille, es lógico. Ya, pero a ver, yo creo que son dos coordenadas que se me quedan absolutamente pobres. Es decir, pobres porque creo que no explican lo que está pasando ni ayudan desde ese prisma, ayudan a comprender lo que está pasando. Es decir, entender, por ejemplo, lo de Estados Unidos, sin meterme en el maravilloso debate que habrá mañana. Pero entender lo que está pasando en Estados Unidos, entender lo que está pasando incluso en España, entender lo que está pasando en Europa, en otros países, solo desde la prisma. De aquí para un lado son los populistas y de aquí para otro son los demócratas. Creo que de verdad que es que se queda corto y al final se acaban teniendo, no sé, una percepción equivocada. ¿Es el nuevo debate de quiénes son los buenos y quiénes son los malos?
Ya A no, ver. no entro ni buenos ni malos, o sea, es que yo no sé ni siquiera ni entrando a valorar, simplemente, o sea, en poner las etiquetas de bueno y malo, simplemente que creo que verdaderamente ya, o sea, ya me aparece, o sea, compré en su momento esa dicotomía populistas-demócratas, pero me he dado cuenta que es que se me quedaba pobre, porque no es lo mismo, no es lo mismo lo que pasa por un lado ni lo que pasa en el otro. Entonces, Sí. que no digo que sea ni mejor ni peor, pero simplemente que identifico que no es lo mismo. Es decir, sí que creo que hay un movimientos revolucionarios, por ejemplo, en Black Lives Matter, y el que siga un poquito cómo va el tema, cómo es el tema, sabe que siguen marxismo cultural de libro. Y eso es movimientos revolucionarios. O sea, de cajón. Y que por los y Fratelli d'Italia son movimientos conservadores. Entonces, ponerlos todos esos dos, por ejemplo, dos cosas tan distintas como Fratelli Italia y Black Lives Matter en un mismo cajón, en populistas y caca, fuera, y ya está, pues me parece Pero pobre Pablo, y creo que de verdad que no ayuda nada al debate. Entonces, pero, mm, no, y Pablo, que creo que también que nos limita el poder siquiera plantearnos las posturas que se plantean desde esos lares. Es decir, porque ya te ponen la etiqueta populista, que además, ¿quién pone la etiqueta populista? Que eso me parece también bastante curioso. Porque, por ejemplo, se podría considerar populista el gobierno de Castilla y León por imponer un toque de queda por mis santos cojones en contra de la ley de las Porque es lo instituciones. mejor Y para se el podría, y pueblo, es el Partido ¿no? Liberal, y es un partido liberal, ¿no? pero, Entonces, y eso yo lo podría considerar populista. Entonces, claro, es que es muy complejo entonces. Entonces yo creo que Pero son pero dos quizás brochazos esa muy. medida Vamos, sí vamos a sea dejar populista. terminar a Pablo, por favor, chicos. Creo que son dos brochazos que se están quedando obsoletos, de lo novedosos que eran, se están quedando ya obsoletos porque la realidad está yendo ya por otros lares. Es decir, ya no solo es Podemos, Lega, sino que la cosa se está fragmentando incluso dentro de ellos. Y por eso yo creo que habría que ampliar los espectros, ¿no? Y que yo sí que creo que justamente esa frase de no, ya derecha e izquierda no vale, yo creo que todo lo contrario. Ahora justamente es cuando está volviendo la política de izquierda por un lado y de derecha por otro, muy distintas a la como eran antes. Y con formas y fondos muy distintos a como eran antes. Pero sí que creo que están retornando. O sea, ¿han cambiado las formas y los mensajes, pero supuestamente siguen siendo lo mismo? No es yo, que, sigue siendo lo mismo, pero en el siglo XXI, con las formas del siglo XXI, pero al final sigue siendo, por un lado, una derecha y por otro lado, una izquierda. Vale. yo no estoy, que hable Nacho, que te he contado, yo no estoy nada de acuerdo con lo que dices, Pablo. Ahora argumenta ese por qué, Nacho. Sí, vale, sinceramente Pablo tiene muy, muy buen argumento y la verdad que es un placer escucharle y en parte lleva bastante razón en el sentido de que es verdad que el plano es muy grande y el plano realmente cuando lo delimitamos tanto al final se nos queda chico, cuando el plano es muchísimo más grande. Y he de darte la razón en muchas de las cosas que has dicho. Ahora bien, sí es verdad que para mí sí sigue habiendo populismos y sigue habiendo esa dicotomía entre demócratas y populistas, pero no llevado tan al extremo como vienes a decir tú, en el sentido en el que para mí, vuelvo a repetir la idea, para mí el populismo es el que da la solución fácil, el que hace de su política la solución fácil. Sí, pero Nacho, A es lo mejor la como, medida a de pesar de yo no Castilla. ser, yo soy, de lo poco que soy en la vida, soy antipopulista. Al hilo de lo que dice Pablo, ahí le voy a dar la razón. Es que entonces, populismo puede ser que el vamos a presidente ver. Mañueco, un segundo, que el presidente Mañueco de Castilla y León diga, es que lo mejor para el pueblo castellano-leonés es que ponga el toque de queda ahora a las 8. Entonces, si nos ponemos así, estaría haciendo Sí, populismo el Ah, presidente de Castilla y ah, León y le devuelvo la palabra a sí. Nacho, que le corta. Sí, para mí sí. Que una medida concreta sea populista no significa que el gobierno en sí deba ser populista. Cuando haces de tu política el populismo, es decir, cuando tú día tras día sacas una medida porque es la que le va a gustar a la gente y porque es la solución fácil, ahí sí que una medida de un momento dado sea populista, porque se le puede llamar populista a esta medida, porque además está fuera totalmente de la ley, no significa que ese partido o ese gobierno sea ya de por sí populista, sino que es
el hecho sistemático de esa política el que lo conlleva a convertirlo en un populismo, no el hecho de una medida aislada, para mí. A ver, yo quiero aclarar algo, porque, a ver, aquí hay que matizar muchas cosas. O sea, Pablo tiene, si de algo le puedo dar la razón, es que tiene razón en parte. Bien, ¿por qué? Me explico. El análisis que yo y que mucha gente hace, ¿no? Que en el sentido de demócratas versus populistas, tengo que decir, es un análisis macro. Evidentemente, el mundo no se está dividiendo hoy día, yo soy demócrata, tú eres un populista porque tal, y yo soy bueno, tú eres malo. No, evidentemente no. O sea, el Parlamento Europeo, por ejemplo, es un escenario que hay que tomar como ejemplo. En el Parlamento Europeo existen liberales, conservadores o democristianos, verdes y socialdemócratas. Y cada uno tiene una hay postura. más familia, ¿eh? Hay más Bueno, familia. pero un segundo, en el sentido de que sí, claro que hay más familias, pero me refiero que esto en concreto, estos 4 grupos tienen sus diferencias, por supuesto, pero es que no estamos hablando de medidas, no estamos hablando de, bueno, pues yo tengo esta política fiscal o yo tengo esta política social y más allá de, no, hablamos de que hoy, en 2021, y bueno, y esto viene ya de antes, estamos volviendo, se está poniendo en jaque, se está poniendo encima de la mesa si las democracias son sólidas o no tienen contrapesos o quizá el proceso se pone en jaque en los procesos electorales o el Estado de Derecho, en fin, una serie de cosas que está obligando a hacer mi análisis, ¿no? Obligando a posicionarse en el sentido de, oiga, yo soy un demócrata. Soy un demócrata en el sentido de que respeto el Estado de Derecho, las reglas del juego, y el respeto sobre todo a las instituciones, porque las instituciones son es la que da credibilidad a las democracias. Entonces, ese es el análisis que yo hago. Evidentemente, hay diferencia entre Eso te iba a liberales preguntar, Álvaro, un y demócratas. segundo. Poniéndome en la cabeza de Pablo Rejano, entonces, ¿por qué un populista no puede ser demócrata? En ese sentido, ¿por Si es un qué? sitio oscuro, Guille, ten Exacto. cuidado donde te metes. Ya, no, pero hombre, también te estoy dando un poquito de cancha porque te veo en el No, rincón y te estoy poniendo la No, agüita y nada. la toalla. No Pero te no, preocupes. esto es importante, Sí. Álvaro, porque está la cosa muy Sí, interesante. Hemos no, recuperado el fuerte del debate. ¿Qué le hace a un yo solo, populista no poder decir, es que yo por qué no voy a poder ser un demócrata? no, yo quiero decir ¿O qué le hace una no ser cosa. demócrata? Yo quiero decir solo una cosa y ya si que dejamos paso a Pablo, simplemente una cosa que apuntar y listo. Cuando has dicho, bueno, es que Mañueco tal, porque adelanta el toque de queda, cuando jurídicamente no lo contempla Y que es lo en el mejor para los en el castellano-leoneses. decreto. Sí, claro, vamos a ver, vamos a partir, esto es una impopular opinión de cajón. Todos los partidos tienen rasgos o tienen gestos populistas. ¿Por qué? Y sobre todo en campañas electorales. ¿Por qué? Porque evidentemente todos los partidos en una medida u otra dicen o intentan insinuar lo que su electorado o intentan acaparar al votante que lo que quiere escuchar, en el sentido de todos tienen rasgos populistas. Pero con lo que dice el compañero Ignacio, ¿esto convierte al partido sistemáticamente como populista? No, porque su modus operandi no se basa en eso. Cuando tu política se basa en medidas realizables, en utopías, en políticas que sabes realmente que no pueden llevarse a cabo y las propone, digamos, ese modus operandi es el que yo llamo populista. Todos los partidos son populistas en mayor o menor medida, evidentemente, pero evidentemente Mañueco, que es del Partido Popular, pues el Partido Popular no es un partido populista, que tiene muchos rasgos, muchos gestos, muchas insinuaciones, algunas políticas, por supuesto, pero no lo convierte en un partido populista. Don Pablo. A ver, yo es que claro, habéis dicho muchas cosas, entonces me tengo que poner un poco las ideas en esto. Claro, el problema es que yo no digo que no exista forma. Claro, es que populista ya cada vez me cuesta más incluso adjudicarlo, ¿no? Porque en primer lugar, ¿quién soy yo para poner quitar ese carnet, ¿no? Y sobre todo con lo que conlleva hoy en día, ¿no? Que es ser populista.
Claro, es que ese es el problema, ¿no? Todos los partidos, estoy de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Todos los partidos lo son en gran mayor o menor medida y en algunos momentos más y otros momentos menos, que eso también es verdad. O sea, todos los partidos han propuesto ideas y que sabían que no se iban a realizar y las han propuesto aún así porque sabían que les iba a dar rédito político. Que se lo o sea, digan a Pablo Iglesias y el IVA de la luz. Pero hay que diferenciar el modus operandi, Pablo, que es lo que señalo. Claro, vamos a ver, el modus operandi. Es que sí, pero es que yo creo que se confunde dos cosas, ¿no? Yo creo que se confunde una simplificación en cuanto a las formas en la política, que yo creo que sí que la ha habido, o sea, se está perdiendo. O sea, ya no, la política antes a lo mejor había más matices y ahora no hay tantos matices, ahora más el brochazo gordo y que eso se está, y por tanto eso simplifica los discursos para bien, y eso claro, obviamente es un empobrecimiento y eso es algo negativo, pero confundir eso con ya te pongo el San Benito de populista. Y que además se utiliza como San Benito. Y que, insisto, o sea, que yo no niego la existencia de tendencias populistas, que haya partidos o personas con mayores tendencias populistas. No lo niego, pero que sí que creo que el ver la política solo como populistas, demócratas, es una visión no solo incompleta, no, es que la veo totalmente errónea. Mira, totalmente errónea, porque creo que, de verdad lo digo, porque creo que cuando miras abres el saco de los populistas y miras quién está dentro, bueno, de los que se les da el San Benito de populistas, ves quién está dentro, o el saco de demócratas y ves quién está dentro, y dices, joder, es que ahí está cada uno de su padre y su madre, entonces esto a mí no me sirve para poder, como gafas, para entender la política, ni la realidad. Pablo, te voy a dar un rasgo muy característico y muy ilustrativo de lo que es un partido que funciona sistemáticamente como populista, ¿vale? Y aquí me voy a poner un poco oficialista, pero bueno, realmente yo creo que es cierto, solo a los hechos me remito, ¿no? Mira, en un partido populista, como por ejemplo puede ser Unidas Podemos, encontrarás una hemeroteca contradictoria, pero vamos, de aquí a Lima. En cambio, en un partido liberal de centro, más centrado, más moderado, como puede ser Ciudadanos. Demasiado spa, ¿no? Demasiado, bueno, pero es que es cierto. O sea, realmente puede encontrar una hemeroteca contradictoria en Ciudadanos, no te digo que no, pero la lista contradictoria que puede encontrar, por ejemplo, en Unidas Podemos es enorme y de hecho se está viendo ahora que están gobernando porque se supone que están en el poder. De hecho, el otro día Pablo Iglesias en El Salvador, en la especie de esa entrevista que más bien fue un masaje, en El Salvador ya se excusó de todo y decía que no podía hacer nada porque decía que no estaba en el poder y que las grandes corporaciones y las grandes empresas le limitaban su capacidad de cambio, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque no quería hacer frente a la hemeroteca enorme que tienen los partidos que funcionan sistemáticamente como populistas. Por eso yo te digo que un partido puede tener gestos, puede tener insinuaciones, puede tener alguna que otra política populista, pero que su modus operandi no funciona así. Y como no funciona así, no podrás encontrar esa característica tan del populismo que es esa contradicción constante. Claro, pero insisto, sí, claro, el populismo es fuerte en Pablo, ¿no? Igual que la fuerza, ¿no? La fuerza es fuerte en ti, pues el populismo es fuerte en Pablo Iglesias, ¿no? Sí, claro, yo no estoy negando eso. No solo en Pablo Iglesias, vete al mandato de Donald Trump. Al mandato de Donald Trump. Sí, pero vamos a ver, claro, pues mira, esos dos ejemplos que tú me has dado, vale, ahora los ponemos los dos y ahora los ponemos en el mismo lado, pum, los populistas, vale, pero eso, de verdad, o sea, ¿de verdad te sirve esa etiqueta para entender en dónde, o sea, en las coordenadas y en la realidad, dónde está Donald Trump, qué significa Donald Trump, cuál es el público de Donald Trump, cuáles son las propuestas de Donald Trump y cuál es todo lo mismo de Pablo Iglesias? Es que son dos fenómenos, dos cosas totalmente opuestas. Entonces, por eso creo que sí que es verdad que esas dos etiquetas, las de que se han utilizado durante tanto tiempo de populistas demócratas, que ya se han quedado totalmente obsoletas, es lo que estoy diciendo, como gafas para entender la política mundial o nacional. Tiene la palabra Nacho, es lo que yo digo. Ahora tiene la palabra Nacho. Diciendo. No lo niego, solo que
que se quedan obsoletas, que a mí ya, que me hablen de populistas y demócratas, pues digo, tío, sal de los años 2010, ¿sabes? Sal de los años 2010. Es verdad, Pablo, que esas etiquetas han quedado, bueno, no han quedado tanto como obsoletas, sino, como decía antes Álvaro, están en un campo macro. Si luego nos metemos en el micro, podemos seguir con tu estela. Pero muchos de los fenómenos que explican Podemos de Pablo Iglesias también explican Donald Trump, en el sentido en el que muchos de los fenómenos, ¿por qué se ha votado a Donald Trump? Pues muchas veces, algunos de los fenómenos que se cuentan es, por ejemplo, el voto cansado al típico, el miedo a la robotización de la economía de Estados Unidos, el romper con el establishment, etcétera, pero etcétera, ¿y eso etcétera. qué rompe? Pero no, en absoluto de acuerdo. O sea, el fenómeno sociológico de Donald Trump es totalmente distinto a Podemos, pero de aquí a Lima. O sea, Podemos es un partido de clases medias, que se creen revolucionarias, pero que se creen pueblo, clases medias, incluso diría hasta altas. Bueno, y no hay más que ver tendencias de votos en determinadas zonas, en muchas zonas de España, que es donde que no son nada baratas y votan a Podemos. Y pues Donald Trump tiene un apoyo totalmente distinto. Que no digo ni que sea ni mejor ni peor, pero es distinto. Sí, pero bueno, pero yo no te estoy... Vale, y el apoyo también dentro de eso, pero yo te estoy hablando también del fenómeno que lleva a esto, ¿vale? En referencia a las crisis, a las propuestas. Cuando Pablo Iglesias se presenta a las elecciones, empieza a señalar la casta. Cuando Trump se presenta a las elecciones, el establishment, estos políticos, estos no saben, tal. Es decir, señalan ambos a ese género al que quieren destruir. Y entonces, pues también ese es el movimiento y también es parecido, es su manera de llevar a cabo. Y aunque a lo mejor el conglomerado general del voto no sea el mismo, sí tienen particularidades que se parecen mucho porque es las medidas fáciles para llegar. Cuando yo esté ahí, haré el muro. Cuando yo esté ahí, bajaré el IVA. Y cuando llegan, ni hacen el muro ni bajan el IVA. Entonces, es ese sentido de esa propuesta. Totalmente. Y a eso me refería de que se llega a englobar en los macroconceptos de populistas y demócratas. Ahora bien, sí estoy de acuerdo completamente contigo que en un microconcepto, pues sí habría que ver dónde está Trump, dónde está Iglesias, dónde está Salvini, dónde está cada uno de ellos. Sí explican muchos más motivos de cada sociedad, pero compuesta también por la cultura, por los rasgos y por cada tipo de sociedad en el que nos encontramos. Pero en el macroconcepto se pueden definir a uno y a otro. Yo quiero, si os parece, chicos, bueno, Álvaro, algo así muy breve que pueda... Sí, acabo ya, porque ha dicho algo muy interesante Nacho, que dice que evidentemente los populismos, bueno, habría que ver fenómenos culturales a nivel sociológico, y que el votante no es el mismo. Dice Pablo, bueno, es que los votantes de Donald Trump y los votantes de Podemos, pues no son los mismos. Evidentemente los populismos no se dirigen a un mismo votante, a un mismo perfil, pero comparten el mismo análisis a la hora de captar votos, que es crear un enemigo común, que lo decía Nacho muy bien antes, que decía la casta o en este caso, bueno, los políticos ineptos. El populismo crea, como a nivel de análisis, ¿no? Para captar votos, crea un nosotros y un ellos, es decir, es lo que hace el nacionalismo también, crea un enemigo común y a raíz de ahí una política identitaria de masas. Ellos están contra nosotros y eso es lo que hace el populismo. Evidentemente luego tiene... Una pregunta, ¿el PP de Andalucía es populista? Porque esto que acabas de decir han sido las campañas del PP de Andalucía en los últimos, desde que está el PSOE. Ellos, nosotros, el establishment es el PSOE en Andalucía, nosotros estamos contra ellos. Lo que acabas de decir han sido... Sí, pero yo creo que también lo que se refiere también, Álvaro, es yo sé a lo que se refiere, de cada uno de los partidos. Se diferencian muy mucho. El Partido Popular o el Partido Socialista te van a presentar un programa en base a lo que pueden gestionar porque han tenido la capacidad de gestionarlo y saben en qué se están metiendo. Pero los partidos populistas te van a vender el cielo y lo que está pasando en el momento en el que entran en el gobierno se encuentran con la realidad. Eso se podría decir de cualquier partido que no ha estado en gobierno. Y, por ejemplo, Ciudadanos, antes de que no estaba en gobierno, se le podría haber achacado exactamente lo mismo. Pero a ver, puede ser. Que yo no niego vuestras mayores. Yo simplemente digo... Yo siempre lo que intento es
meter el beneficio de la duda a estas categorías. Sí. Y que no es tan categórico, y que por eso he dicho lo del PP. Yo sé que el PP de Andalucía no es eso, pero lo digo justamente para que no se diga tan categórico que esas formas ya es por una etiqueta de populismo, porque ojo, cuidado, es que se puede volver contra uno mismo. No porque digo que tú seas del PP, ojo, No, pero ya. que, claro, yo lo que quiero decir es que insisto, que me parecen del todo o sea, no me ayudan nada esas dos etiquetas. O sea, creo que verdaderamente no me ayudan nada a entender, por ejemplo, Argentina, o sea, cómo está el gobierno último argentino que ha entrado con Donald Trump y con Pablo Iglesias, y todos esos tres se consideran populistas, y la verdad es que esa etiqueta no me ayuda nada a entender ni a Donald, ni a Pablo Iglesias, ni al gobierno de Argentina, ni en macro, ni micro, ni nada. Bueno, la cosa está muy interesante. Quiero volver a Italia. Volvemos a Italia, ¿vale? Volvemos a Italia, hablamos de lo que os voy a contar y cambiamos de tema porque llevamos 40 minutos hablando de populismo, que no lo vamos a dejar de hablar, ¿vale? A Nacho le hace ilusión. A Nacho le hace ilusión Italia, por supuesto. Pero no, quiero hablar del origen de lo que llamamos populismo o no, con respecto a los dos partidos hegemónicos del populismo italiano, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte. Lo decía Pablo al principio, la Liga Norte era un partido, llamémosle regional, o de un lugar concreto, periférico, a la urbe romana. La Liga Norte, el propio nombre lo dice, con una ideología muy concreta. Traduciéndolo a la española, es como si el PNV se vuelve un partido nacional, no un partido regional, es decir, un partido nacionalista, un partido de tinte conservador, pero que parece que pudieron, y al final lo han conseguido, incluso llegar hasta el gobierno, esa evolución que la ha hecho extenderse a nivel nacional, pues mira lo que ha ocasionado, y es que Salvini haya sido ministro del Interior en Italia, pero es que por el Movimiento 5 Estrellas más de lo mismo. El Movimiento 5 Estrellas se presentaba como un partido así, joven, regenerador, pero también con tintes populistas, ni más ni menos que el actor Beppe Grillo fue el que lo lideró, y hoy en día Luigi Di Maggio es creo que viceprimer ministro de Italia. Pues no tiene nada que ver con ese primer Movimiento 5 Estrellas de esas gentes ahora entrajetadas con ni más ni menos que en carteras ministeriales. Es decir, voy a lo de el populismo o los partidos populistas también han ido evolucionando conforme les ha interesado. Unos para abandonar sus tierras regionales para extenderse a nivel nacional, y otros cambiando un poco la imagen física, la primera impresión que te da sobre esto. No sé qué opinión os da esto, y si seríais capaces de traducirlo a la española, ¿no? De un origen de unos partidos diciendo una cosa a lo que son hoy en día y lo que están haciendo. De ahí, Bueno, Guille, Álvaro, que de tiene ahí- muchas ganas de hablar. yo simplemente un apunte, lo que dice, y ya dejo a Nacho, de ahí su afinidad con el, decías que la Liga Norte es regionalista nacional, de ahí su afinidad con el independentismo catalán. Sí, puede ser. Nacho. Sí, bueno, vamos a ver, digamos que dentro de, traduciéndolo esto a la visión más liberal, en el sentido de el mercado, bueno, es el mercado, amigos, ¿no? En el sentido en el que los partidos políticos también se mueven por interés y también ven, si ven oportunidades de expandirse a nivel nacional, pues oye, ¿por qué no lo van a hacer? Ciudadanos, sin ir más lejos, era un partido que nació en Cataluña para frenar el separatismo. Mira, puede Y al ser un final ejemplo, sí, sí, sí. se expandió a toda España e incluso en abril consiguió ser tercera fuerza política con un peso bastante gordo. A día de hoy ya, digamos, está en otra fase, pero es un ejemplo perfectamente que se puede aplicar aquí en España. Es decir, un partido que nació en una comunidad autónoma para frenar el independentismo en esa comunidad autónoma, luego pegó el salto a la política nacional y ya no solo defiende eso, sino también pues, otra política a nivel nacional, con lo cual es, digamos, lo que si un partido ve oportunidad de expandirse y de generar votos a nivel nacional, lo hará. Los partidos que sientan que solo van a sacar votos en su territorio, como bien puede ser el PNV, pues se afianzará en el PNV, en el, Sí, en en el su País Vasco. territorio, en Euskadi. Pablo. Yo, a ver, sí, claro, yo voy a seguir siendo turras.
yo lo que veo ahí es más que la confirmación de lo que estoy diciendo, ¿no? De que, porque yo recuerdo aquella época, ¿no? De Movimiento 5 Estrellas, Podemos, Syriza, Syriza, de la antigua exactamente, me la has quitado de la Syriza. boca. Iba a decir el Chipras. Syriza, claro, fue la entrada del gobierno de Trump. O sea, yo ahí sí que veía, puedo llegar a entender que el punto de unión entre ellos los puntos de unión eran mucho más fuertes, ¿no? Y lo que comentáis, ¿no? Y que era la común populista, ¿no? Y de verdad, ahí estoy de acuerdo en aquello. Pero que creo que aquellos años, aquellos infelices años, 2013, 14, 15, 16, ya han quedado, o sea, aunque hayan pasado 5 años, parece que ha pasado una eternidad y han quedado muy atrás. Muy atrás. Syriza, muerta. Liga, domesticada. Movimiento de 5 estrellas, más que domesticado. Y Trump hablando en unos términos totalmente distintos a los que habló cuando en las anteriores elecciones. O sea, cuando ves las formas y los fondos de Trump en las campañas anteriores de 2016 y esta campaña han sido totalmente distintos. Entonces, yo ahí lo que veo es que ha habido un cambio de paradigma y que ha habido un cambio de las coordenadas, y es lo que defiendo, ¿no? Y por eso es lo que digo, igualmente, Lega, ese cambio de paradigma lo ha intentado monetizar como ha podido. De momento le va bien, pero yo creo, y es lo que decía al principio de todo esto, que creo que se va a quedar desquebrajando, porque no la veo yo que se haya podido posicionar en una posición ventajosa. Pero Pablo, ese cambio de paradigma que dices tú puede ser el pasar de las calles, de las plazas y de los mítines a estar ya en las instituciones y decir, ostras, ahora tengo que gestionar todo lo que dice. ¿Ese es para ti el cambio de paradigma? No, es que yo creo que el cambio de paradigma no es tanto... Claro, ese es el problema. Es que la pregunta que me acabas de hacer es de paradigma anterior. Es decir, que es una cuestión de gestión. Y yo lo que digo es que ya no es cuestión de gestión, sino es cuestión de principios y de ideales y de fondos. De política, como dicen en mayúscula, pero no política en mayúscula, no, política en mayúscula en el sentido de ideología. Y es lo que yo digo, y es lo mismo que defendí ayer sobre Vicengrado. Yo dije que está creciendo una posición fuerte de países que creen que ya no hablan en términos económicos. O sea, Polonia, Hungría, su problema no es la pasta, es ideológico. Es que ellos tienen una línea, una agenda y unas políticas. Y que justamente en esa misma órbita entra también Maleni, entra Forza. O sea, Forza Italia. Sí. Y ahí quiere entrar Vox. Eso por el lado de la trinchera de la derecha. Pero eso entonces también es... Ay, se me ha ido la palabra, pero eso un poco es cerrarse en banda a tus interiores, a tu territorio, obviando la realidad de fraternidad entre los compañeros europeos. Es que yo no creo que sea... Vamos a ver, no lo veo ni siquiera en un tema, en una órbita nacionalismo, europeísmo, porque creo que incluso si sigues a los partidos que he dicho, el PiS polaco, Fratelli Italia, Vox, o sea, incluso esos partidos han descafeinado totalmente su euroescepticismo. Y es curioso, porque si te das cuenta, ya la Unión Europea ya no es el enemigo a batir. Ni siquiera para Le Pen, que es curioso, ya no es el enemigo a batir. O sea, el cambio de paradigma incluso afecta al enemigo a batir. El enemigo a batir ahora es la progresía, o por así decirlo, el establishment, pero no el europeo, sino supra-europeo, ¿no? Las social media, el Twitter, Google, Facebook, ese establishment es el nuevo enemigo a batir de este nuevo componente ideológico, porque creen que se está posicionando en contra de ellos. Cuando ellos le han usado tradicionalmente las redes sociales para llegar a donde han llegado. Pero bueno, me estoy metiendo ya en camisa de once varas. Sí. Álvaro, algo concreto, muy concreto que quieras decirnos para cerrar este capítulo, pero muy concreto. Bueno, no, pues mira, cerramos diciendo que el populismo es veneno. y que se sirve frío, ¿no?
Y que viva la democracia y los demócratas. Yo te puedo cerrar con algo más concreto y más corto todavía. Todos a favor del bien y el contra del mal, ¿no? Venga. Ya, más o menos así, ¿no? Vale. A ver, Nacho, Oye, ¿con quién nos quiere cerrar? Y que la gente que vea y que la gente que vea en diferido esto se meta en mi artículo. Ah, Y venga. ya. Un poquito de Lo spam. leeré súper, pero encantado, ¿eh? Os digo. Venga, perfecto. Con muchas ganas, tengo muchas ganas. Venga. Nacho, ¿algo quería decir? Sí, para terminar, además, concretísimamente, la mejor pizza italiana, la Cuatro Casas. Por favor. Ay, qué bueno. Bueno, chicos, llevamos, tengo que decirlo, 50 minutos hablando del populismo para que luego, no sé quién me ha dicho hoy esta tarde, oye, Guille, ¿por qué no centras un foro solamente hablando de un tema? Y digo, no, es que hay que hablar de la actualidad. Bendito caída de internet, bendita caída de OBS para hablar hoy de populismo y de muchas otras cosas que nos hemos quedado atrás de populismo. Pero vamos a volar a casa porque también tenemos actualidad aquí en casa, actualidad que nos trasladaba Fran Cristófol y que se quedaba en su nota de audio. Titula El Mundo: Golpe judicial al plan electoral del Govern. La justicia devuelve los comicios catalanes al 14F mientras decide si el aplazamiento de la Generalitat del 30 de mayo es legal. El separatismo acusa al Estado de aplicar un nuevo 155 encubierto para alimentar su victimismo. Hasta el momento, con esta resolución judicial del TSJC de Cataluña, diríamos que las elecciones serán el 14 de febrero, puesto que no han considerado que el 30 de mayo serán las elecciones. Algunos partidos minoritarios, incluso sin representación parlamentaria, pues bueno, digamos que no estaban conformes y alegaron que se volviera a la fecha original, 14 de febrero, y hasta el momento, puesto que esta semana se tiene que resolver, o por parte del Govern, una nueva propuesta, estamos en elecciones en menos de un mes. No sé cómo veis todo esto de Cataluña y más sobre todo hilándolo con el tema de los datos de COVID que tenemos actualmente, si veis posible un nuevo aplazamiento o si estamos más cerca de ese 14 de febrero de elecciones en Cataluña. Bueno, pues yo creo que de momento es una medida cautelar, con lo cual tenemos que estar a lo que dispongan los juzgados. Una vez que se resuelvan los juzgados, realmente si sigue el día 14 de febrero, pues el PSOE podrá reciclar el logo del corazón rojo y usarlo para San Valentín y para las elecciones. Entonces, habrá que ver porque creo que el gobierno no tiene ninguna predisposición a, por ejemplo, sacar un nuevo estado de alarma en el que moviesen las elecciones a mayo porque realmente les beneficia las encuestas. ¿Al gobierno Así te que, refieres a los socialistas, al gobierno central, no? al gobierno central, sí, al gobierno central les beneficia que haya elecciones el 14 de febrero, si no, imagínense, digamos, el espanto que sería seguir teniendo de ministro al candidato de la Generalitat, que no se ha ido de candidato a la Generalitat porque al final se han retrasado hasta mayo, pero sigue siendo ministro, aunque ya había nombres sobre otra persona para ocupar ya el ministerio. Sería un caos para ellos y aparte las encuestas les benefician bastante. No sé, Álvaro, Pablo. Bueno, no, yo muy rapidito, yo entramos en Cataluña, incluso para convocar elecciones se ve en un territorio de vacío, como lleva pasando en Cataluña de los últimos 5 años. Ya decir que este aplazamiento ya nació, ya tenía trabas porque bueno, como sabemos, el PSC primero no quería aplazarlo, luego sí, el Govern, en este caso de Esquerra y Junts por Sí, ¿no? Junts por Cataluña, no sé, tiene tantos nombres que no sé cuál es ahora el que tiene Ahora actualmente. simplemente se ha quedado en Junts. En Junts, mira, luego se quedará en J y ya está. Por eso digo que ya surgieron problemas desde el momento que se aplazó, porque como decía el PSC en un principio, por motivos obvios electoralistas, no quería aplazarlo. Esquerra no consultó con nadie porque, bueno, ya sabemos que el gobierno de Cataluña tiene experiencia, ¿no?, en saltárselo
hacer tretas jurídicas, ¿no? Bueno, pero el Partido Popular, Ciutadans y creo que los comunes, que es el partido de Podemos ahí en Cataluña, sí veían bien un aplazamiento sí, a otra en fecha. términos, Que en el términos el sanitarios, sí. único partido que no lo veía tan claro era el PSC, puesto que tenían que sacar rédito en un corto plazo de su nuevo candidato. El Partido Popular no estaba del todo de acuerdo, ¿eh? Había voces críticas, por ejemplo, Lorena Roldán no era muy favorable al cambio, Vox tampoco era favorable Cierto, Sí, al sí, cierto, cambio. Vox no, tampoco estaba de acuerdo. al final lo que digo, ya el aplazamiento nació con trabas porque no se consensuó tampoco. Entonces, como digo, pues nada, veremos a ver que, ¿no? Si no me equivoco, el viernes se aclarará todo esto, ¿no? Sí. Pablo, Uf, la cataturra. Eso es horroroso. Llevamos desde 2011 con estas historias. En fin, bueno, yo según tengo entendido es medida cautelarísima, ¿no? sí. Y que en principio incluso la fiscalía y demás se tiene que pronunciar cara al jueves. Ya veremos, hombre. Yo personalmente creo que sería una irresponsabilidad de todo tipo que se celebraran unas elecciones tal y como está el percal. O sea, es que la cosa está súper descontrolada. Y hacer unas elecciones en estas circunstancias, de verdad, insisto, me parece de una locura, una locura. Entonces, no sé, la verdad es que no sé cómo acabará. Yo dudo que se celebren. No sé por qué tengo una corazonada de que dudo que se celebren. Otra cosa es que suelo acertar muy poco en este tipo de porras. No, por eso no he puesto dinero. Pero dudo que se celebren enormemente porque es que no creo que el Tribunal Superior de Justicia las habilite con la que está cayendo. También, Porque hoy en día y esto ahora que estoy entrando en el mundo del derecho, bueno, llevo ya un tiempo, ¿no? Pero ya un tiempo más a tú. fondo, más a fondo, pero más a Ah, fondo, vale, más a vale, fondo, vale. ¿no? En el mundo de la justicia, mejor dicho, no del derecho, de la justicia, sí que veo que últimamente cada vez más los jueces, sobre todo en las altas instancias, son más permeables a la crítica pública. Eso se han podido ver en los casos mediáticos que hemos tenido últimamente, ¿no? De todo tipo, Manadas, Procés y demás, ¿no? Entonces, ya hay veces que deciden primero el fallo y luego buscan la forma jurídica sí, de encajarlo. Y yo creo que va a ser así, o sea, van a decidir que no y luego van a buscar la forma de encajarlo para que no haya problemas. Sí que es Yo verdad justo, que las elecciones o la convocatoria de elecciones ya de por sí iba un poco viciada de punto de partida, porque para ponerlo un poco en contexto, Cataluña dejó de tener presidente de la Generalitat, puesto que Joaquín Torra quedó inhabilitado. eh, se, el vicepresidente de la Generalitat, que es el candidato de Esquerra, asumió la presidencia, digamos que de manera accidental, o decir, obviamente a falta de un presidente, pues el vicepresidente ocupa ese puesto, y que no hubo un pleno para la elección de un nuevo presidente y por tanto, según el Estatuto de Autonomía de Cataluña, obviamente si no hay una elección de un presidente, se tienen que ir a elecciones. Esquerra sí que es verdad que ha querido manipular esto un poco, diciendo de que es el presidente del Parlamento, Torrent, el que ha convocado las elecciones, pero es que realmente ni Torrent, ni el Parlamento, ni nadie ha convocado las elecciones, sino que son elecciones convocadas automáticamente, puesto que a falta de un presidente, según el Estatuto de Autonomía de Cataluña, hay elecciones sí o sí. La cosa es que, claro, los catalanes, que son de esos de jugar hasta el minuto 92, no nos han sorprendido con un nuevo candidato y no han hecho posible buscar esa estabilidad de gobierno, a pesar de que gobiernen los independentistas, en una época de pandemia, y estamos como estamos como, a pesar de lo que las resoluciones judiciales que haya esta semana, en el 14 de febrero puede que haya elecciones en Cataluña. Y os devuelvo la palabra, y puede que haya elecciones en Cataluña en una época de pandemia, pero también he escuchado esta mañana en la televisión que se ha creado como un organismo, un ente, que está preparando esas elecciones atendiendo a la situación de la pandemia, es decir, horario, entrada, ampliación de los lugares de votación, ampliación de los horarios. Es decir, que a pesar de que puedan celebrarse las elecciones el 14 de febrero, el Govern lo tiene todo preparado. Lo que pasa es que, bueno,
Ahí está jugando, como decía Nacho, el PSC con su candidato. Los independentistas están viendo que la situación de pandemia no es buena. En fin, está la cosa un poco. ¿Cómo decías tú, Pablo? ¿La turra catalana o cómo era? La cataturra. La cataturra, eso. Es una situación un poco curiosa la que se plantea en Sí. Cataluña. Sí, sin Chicos, duda alguna es una situación curiosa y estoy en parte de acuerdo con Pablo, pero sinceramente me gustaría ver cómo consiguen juridificar, digamos, la prohibición o el traslado más bien de esas elecciones catalanas el 14 de febrero, porque en principio la legislación es clara y no permitiría el aplazamiento de las elecciones, porque no está previsto la pandemia, con lo cual a lo mejor deja la responsabilidad en el gobierno a que tenga en el propio estado de alarma que prever esto. Pero ya te digo, Es que el problema de eso, perdón, el problema de eso es que no es el estado de alarma, es que hablamos de un estado de excepción o de sitio. Y a ver quién es el guapo que aprueba eso. Por eso te digo que no sería, no habría ahora mismo argumentación jurídica para aplazarla, por lo menos para aplazarla, por lo menos en mi punto de vista. Y además, cabe decir también otra cosa. Dos no se pelean si uno no quiere, en el sentido de que a día de hoy tenemos un recurso en el Tribunal Superior de Justicia porque realmente se ha querido paralizar que las elecciones vayan a mayo, porque recordemos que Galicia y País Vasco aplazaron sus elecciones de las comunidades autónomas por la pandemia, pero la diferencia fue que nadie denunció, nadie fue a recurrirlo. Entonces, Es que, ese, Nacho, desde lo que tú dices, desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista del juego electoralista, o sea, permite eso, mucho juego, porque nos situamos en el escenario de si las elecciones finalmente se celebran el 14 de febrero, o sea, desde el punto de vista del juego que puede dar al PSC y a Esquerra, por un lado, el PSC puede decir, bueno, pues tenemos la baza esta de Illa, ¿no? Porque ahora las encuestas están y, bueno, las elecciones están aquí. Y por otro lado, Esquerra puede, porque ya lo está diciendo también, bueno, pues otra más invasión del Estado opresor que nos obliga en sí, medio de Oriol Junqueras decía claramente que lo de hoy, la resolución judicial de hoy, era un 155 encubierto. Sí, claro, por eso a mí me había sonado escuchar algo de eso, entonces por eso digo que desde el punto de vista electoral da mucho juego tanto al PSC como a Esquerra que las elecciones se celebran el 14 de febrero, ¿eh? Sí, mira, si esto había una frase, lo escuchaba ayer o antes de ayer, una frase buenísima que me pareció que lo resumía todo a la perfección, que decía, los partidos que no quieren aplazarlo es por cuestiones electorales, obviamente, pero incluso los partidos que quieren aplazarlo es también por cuestiones electorales, aunque su argumentario sea la pandemia, que realmente es un motivo de peso y es un mayor motivo que hay, todos los partidos están jugando esa baza tanto de que se celebre la elección en febrero como que no se celebre la elección en febrero por motivos electorales y por sus encuestas internas y por todo. Entonces, todos los partidos están jugando a intentar sus mejores bazas de esto, pero hay que también atenerse a la situación en la que estamos, en una pandemia en la que los números de momento están disparados y hay el peligro jurisprudencial también de a lo mejor retorcer tanto la ley para intentar que se traslade en otro momento que se quebrante al final el Estado de Derecho, como está pasando también, como por ejemplo con lo de las 8 de la tarde, toque de queda y cosas así. Sí, totalmente. Que por otro lado el gobierno no da carta blanca a lo del toque de queda o no lo reforma, lo que sea, porque realmente jurídicamente no tiene sitio, ¿verdad? O sea, que alguien me corrija, pero... Tendría que haber un nuevo decreto de estado de alarma, creo recordar, ¿no? Claro, Que lo pero es que modificara. realmente, yo creo, desde mi punto de vista, yo creo que el gobierno realmente, como ni está ni se le espera, con respecto al toque de queda de las 8, yo creo que el gobierno en el sentido de, bueno, vamos a prohibir cosas, vamos a decir que no a cosas, como si estuviéramos gobernando, ¿no? Vamos, esa es mi lectura que yo hago. No, la cosa se está poniendo un poco rara con el tema de las elecciones en Cataluña, pero quiero hacer un paréntesis gordo. Estamos peleándonos porque haya elecciones en Cataluña y no el 14 de febrero, la situación pandémica es gravísima, pero atención, nuestros vecinos, si hemos hablado de los italianos, voy a fijarme en lo del otro extremo. Este fin de semana hay elecciones a la presidencia de la República Portuguesa.
y las elecciones van en adelante y la situación allí también es bastante complicada. Es decir, que aquí cada uno se va a aferrar al argumentario posible para decir que sí haya elecciones o, como decía Nacho, no haya elecciones, pero al fin y al cabo es que aquí hay gente que están haciendo rédito político de que haya unas elecciones y para nada se está mirando en el tema de la situación de la pandemia. Estamos en España, Guille. Eso es marca de la casa. Ya, lo hablamos el otro día. No sé, algo que queráis comentar. Es que ahora mismo yo creo que esto hasta el Está un jueves poco en como stand-by, mínimo... ¿no? Es que, claro, es que ahora mismo, o sea, está bien comentarlo, pero es que ni siquiera con el escrito del fiscal, ¿sabes? Porque es que eso es súper importante. Yeah. Lo que, a ver qué dice la fiscalía, ¿no? Que, ¿de quién depende la de fiscalía? Pues ya está. ¿De quién depende Pues la ya está. fiscalía? Joder, os lo digo en serio. Cada vez que veo un titular, la Fiscalía General, tal y cual, es que os lo juro, publico una foto de la señora Dolores Delgado en un mitin del PSOE. Es que esa frase del presidente del gobierno, ¿de quién depende la Fiscalía? Y ese, pues ya está, es que dice tanto. Joder. Pero, Es su persona, es su persona. Yo me estoy nubilado con su persona. Pero ojo que la fiscalía, si no recuerdo mal, acaba de imputar o está investigando a un secretario de Estado de Zapatero, ¿no? Ah, sí, espérate, te busco la Sí, a noticia. Villar creo que era. Sí, es verdad, cierto. Villar, sí, por una denuncia de Vox y ahí estuvo UPyD en su momento dando leña. ¿Pero tiene algo que ver con el tema de Venezuela o estoy equivocado? No, creo recordar que era de otras historias. Eso quedó muy atrás. Sí, sí. A ver, lo tengo aquí. La Fiscalía pide imputar al secretario de Estado de Energía de Zapatero por desviar 30 millones a los líderes de la UGT de Asturias. Anticorrupción atribuye a Pedro Luis Marín Uribe un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. Casi nada. ¿Cómo no? PSOE y sindicato. Oh, no, pero no cualquier sindicato. Recordemos que la UGT es el sindicato del Partido Socialista, claro. Está claro, sí, totalmente. Eso está claro, pero bueno, que volviendo a lo otro, si no tenéis planes de San Valentín, pues habrá que seguir las elecciones. Si no hay elecciones al final, pues ir buscando planes de San Valentín. Nacho, ¿estás dispuesto tú a volar a Barcelona o no? ¿A Cataluña? Pues yo, en principio, a lo mejor sí, quizás. Quiero recordaros de que el foro ese domingo retransmitirá en directo la elección en Cataluña, es decir, que estamos abiertos a cualquier corresponsal que se dirija a Cataluña, siempre y cuando se le recuerda de que no tendrá remuneración económica. Esto es explotación, amigos. Vale, solo el único que se va a Andorra eres tú, ¿no? Por lo que veo. No, claro, yo estoy al ladito, yo estoy en Andorra, yo. No, pero en serio, Nacho, lo tienes más que pensado. Sí, no, te estoy hablando en serio. Yo en principio, a ver cómo va la cosa, tengo hablado ir, sí. ¿Pero cómo te irías? ¿Transporte? En coche. Bien, chicos, esto está muy bien, pero para hablarlo fuera del foro. En fin. Sí, porque esta noche, luego ahora por el noche, chat se me apuntan 5 o 6. Así que. He hecho en falta aquí aguacate para que anime. Es que ayer tuvimos una buena con aguacate. Si estás ahí, por favor, pronúnciate. Yo quiero lanzar ahora una pregunta a los foreros. Y es que realmente ya hablando totalmente en serio, desde el punto de vista... Pero ¿en qué momento no hemos hablado serio, Álvaro? No, claramente, pero volviendo un poco ya a los tecnicismos, a lo político, a lo puramente político, yo quiero lanzar una pregunta. Desde el punto de vista político y de gestión, ¿qué creéis que va a cambiar algo el futuro gobierno que salga de las urnas de las próximas elecciones catalanas? Porque para mí, desde mi punto de vista, el voto es tribal totalmente en Cataluña. Es que también jugamos, y ahí están, y ahora devuelvo la palabra a Nacho y a Pablo, es que ahí está también en juego la abstención, porque recordemos que las últimas elecciones en Cataluña fueron las elecciones en las que más catalanes votaron, más de un 80%. Ahora, en una situación de pandemia, con la situación en la que se encuentra Cataluña, con independentistas frustrados, con constitucionalistas frustrados, es que cualquier cosa puede pasar, por lo menos esa es mi opinión. Sí. Yo creo que
Bueno, en primer lugar, Álvaro, menos mal que no has preguntado quién se venía en el coche. Menos mal que no has preguntado eso. Y creo que estas elecciones son el pelotazo del PSC. Por eso creo que no lo quieren retrasar. Y no sé en la forma de gestión que cambiaría o no cambiaría, pero creo que se viene un tripartito de cajón. Pero ojo que Esquerra, o por lo menos Oriol Junqueras ha dejado claro ya que con el PSC ni agua. Que Sí, sí, pertenece- espérate, te lo voy a Sánchez traducir. ha dicho Te lo voy a traducir. Sí, que no sí, ya, ya. dormiría. No, hombre, está claro. A ver, está claro, ¿no? Si los números dan, los números dan. Pero Álvaro, viniendo de donde venimos, viniendo de Sánchez, que con Iglesias no iba a dormir, que con independentistas no iba a pactar, viniendo de Illa, El final del Illa, populismo 24 es horas antes de la ser Venezuela nombrado. de Chávez, las cartillas de racionamiento, ta. no, hablo de Oriol Junqueras. Oriol Junqueras Sí, ha dicho pero Álvaro, que venimos de Illa, que decía 24 horas antes de su nombramiento que él no iba a ser el candidato del PSC, y a las 24 horas dice que sí que es el candidato del PSC. Venimos de ahí. Sí, está clarísimo. Solo que yo lanzo lo que ha dicho Oriol Junqueras, sus declaraciones. No sé. El gobierno de Cataluña está pactado desde que se pactó el gobierno de España. Sí, totalmente. El de Cataluña, el de Navarra. El de Navarra ya lo hemos de visto, Bildu, el de País y Vasco el también lo de- hemos visto. Bueno, ojo cuidado, País Vasco, ¿eh? Yo no, hay cosas que, o sea, ahí veo yo cambios de tendencias que si yo fuera el PNV estaría nervioso, pero que el gobierno de Cataluña, esto está, salga lo que salga, esto está pactado. Y además, vamos a ver. Y esto está cerrado, o sea, este yo creo que va a ser justamente el gobierno Sí, pero más, entre es lo comillas, que, es lo que yo sólido. decía. Yo creo que este va a ser el gobierno más sólido de los últimos. ¿El Fijaos gobierno? lo que os digo. ¿El gobierno Sí. próximo va a ser el más sólido? Sí. Coincido contigo, Pablo, totalmente. Mucho más sólido que mucho más sólido que Pero los de Torra y los del Pelucas. Yo vuelvo, O sea, mucho más a lo sólido. mismo. Vale, podemos creernos la posibilidad de que puede ser un gobierno sólido, pero es que el problema está en los números y el problema está en la abstención. Y os pongo un claro ejemplo. En Galicia, las elecciones que tuvimos el verano pasado con el tema de la pandemia, menos de un 50% de gallegos votaron. En País Vasco, 51%. Ahora tenemos unos números y creemos que pasará tal, pero es que las elecciones en Cataluña son muy complicadas en el sistema electoral catalán. Es decir, Girona y Lleida es feudo, feudo independentista. Imaginaos que baja la abstención allí de los constitucionalistas. Se pueden disparar los independentistas o al revés en las provincias de Tarragona y Barcelona. Es decir, yo quiero que nos pongamos en el contexto de que estamos en una pandemia y que los números cuentan muy mucho. Que sí, que le puede salir bien la jugada al PSC, que Ciudadanos va a cuarta, que Vox puede entrar, pero eso en el hipotético caso en el que haya una participación medianamente. Pero es que la que se viene, si quieren que las elecciones sean el 14 de febrero, agüita, como dirían los canarios. Yo no estoy de acuerdo contigo, Guille, porque vale, pues muy sinceramente, no, muy sencillo, es que no existe gobierno alternativo. No existe. No existe la posibilidad, no existe la posibilidad de que PP, Ciudadanos y Vox dieran una mínima mayoría. No existe. Entonces, como no existe, todo lo demás, no te preocupes que ya se encargarán de me estás diciendo que solo queda la unión de los independentistas o la unión de la izquierda. Es que ni eso, o sea, yo digo que solo hay que ver cómo han ido los pactos y los pactos no de gobierno, de legislatura a nivel nacional, no hay que ser muy torpe para ver por dónde van a ir los tiros en Cataluña. O sea, eso está cerrado y más que cerrado. Y creo que va a estar a prueba de balas, en el sentido de que cambien 10 escaños uno, 10 otro, 5 uno, 5 otro, da igual, al final las mayorías están tan consolidadas, desgraciadamente, porque yo creo que es una tragedia para España y para Cataluña que esas mayorías estén consolidadas, pero que esa mayoría está tan consolidada que es a prueba de balas, porque es que no hay ni una alternativa, es que de verdad que no hay alternativas. Pablo, yo quiero coincido contigo en que este puede ser el gobierno más sólido de las últimas décadas, o por lo menos de los últimos años, pero me gustaría saber tu por qué, porque quizás sea distinto a mi por qué, el motivo de por qué de esa solidez. Porque estaba, vamos a ver,
los gobiernos anteriores han sido por un pacto, por así decirlo, técnico de separatista no separatista, ¿vale? ¿Eso qué ha pasado? Pues que se hayan hecho matrimonios un tanto extraños, que ha sido el de PDeCAT y Esquerra. Pero ¿qué es O lo la que CUP, pasa? por ejemplo. O la CUP, ¿sabes? Que querían ser outsiders pero inside, en fin, cosas muy extrañas, ¿no? Y eso es lo que ha dado toda esta inestabilidad. Pero lo que yo sí que creo que este gobierno va a ser esto, porque es que es cumplimiento de un pacto es que lo dijo Pablo Iglesias, de Estado. Un pacto de Estado a todas las fuerzas. Entonces, hay un pacto de Estado, no en el sentido del pacto de Estado como a nosotros nos gustaría, pero hay un pacto que engloba a fuerzas de todo el Estado, a eso me refiero, para formar gobiernos, para formar el gobierno de la nación, y por eso este gobierno que está teniendo vendavales y que está teniendo crisis de lo más grande y no se mueve nadie de la foto, o sea, es un gobierno sólido, aunque no nos guste, es un gobierno sólido. Aunque haya peleas internas entre los de Podemos, los de PSOE, es un gobierno sólido. Y creo que lo mismo va a pasar en Cataluña. Es que el problema... Y que ya está Yo creo que, te devuelvo la palabra ahora, Álvaro, yo creo que la cosa, como decía Nacho, va a estar en el PSC. Si dan los números y si hay tripartito, quizás volvamos a ese tripartito, Esquerra, PSC y los comunes, veremos a ver en qué queda la CUP, pero la baza la va a tener el PSC y si sale bien, creo que estoy empezando a coincidir con vosotros, que puede que haya una estabilidad en Cataluña, porque se va a romper por fin, supuestamente, los bloques constitucionalistas independentistas. Pero, a ver, ¿No le ha gustado eso a Rejano, lo de los bloques? Hombre, vamos a ver, es que quien haya metido al PSC en el bloque constitucionalista o era sordo, ciego o tonto. Te lo compro, pero hasta el momento estaban ahí. No digo que lo sea. Vale, pero hasta el momento estaban ahí. Estuvieron algunos momentos. No nos confundamos. Es que el PSC, el PSOE es muy grande, entonces vamos a ver, el PSC autónomo o al menos estuvo Borrell y ya está. Pero, y dos más, ya está. Sí, algún sector ahí. Pero que yo bueno, y ahora Nacho, si quieres hablas tú o lo que sea. Yo simplemente decí con Pablo, que es lo que estoy de acuerdo con él, en que este va a ser un gobierno sólido, porque realmente, o sea, la cuestión es, tenemos un gobierno de la nación que aparentemente o de cara al público, de cara al exterior, presenta fisuras, pero está unido por intereses personales y a nivel de partidistas. O sea, en el sentido, aquí el PSOE, y en concreto su persona, Pedro Sánchez, es la marioneta. Te has copiado, ¿eh? Te has copiado de Pablo, ¿eh? Yo no me... Se llama así, ¿no? Él ha dicho que lo podemos ver todo, ¿no? Su persona, mi persona, sí. El Pedro Sánchez, ¿no? Es la él solo quiere dormir la Moncloa. A él le da igual que si Podemos quiere ir a no sé dónde y el otro quiere ir a de la moto. A él le da igual. Él solo quiere ser presidente. Entonces, en ese sentido, en relación a hilando con la estabilidad que va a haber en el próximo gobierno de la Generalitat de Cataluña, viene dada porque, en mi opinión, vamos a una desintegración del Estado español tal y como lo conocíamos, o al menos eso está en los planes tanto de Podemos como de Esquerra. Y Esquerra, que me parece que es ahora mismo el partido independentista más peligroso que hay ahora mismo en España, porque tiene... ¿Cuál? Bueno, Esquerra Republicana me parece el partido más peligroso ahora mismo para los constitucionalistas, junto con Bildu también, porque han entendido que esto es un proyecto a largo plazo. Sí, pero y que te compro una... Pues te lo compro, pero te le pongo un plus, Álvaro. Han visto y se han dado de frente con el muro del 155. Muchos no lo han tragado, obviamente, pero otros sí lo han tragado y han dicho, a mi parecer, vamos a volvernos, entre comillas, moderados, vamos a... otro referéndum tal, vamos a vender la moto de la cierta moderación dentro del independentismo que está legítimamente, puede uno ser un independentista, eso está claro, pero vamos a vendernos la moderación porque esa venta de moderación ha provocado lo siguiente,
Que tengamos en Navarra el gobierno que tenemos, que tengamos en Cataluña el gobierno que tenemos y el que se viene, que tengamos en Valencia el gobierno que tenemos, que tengamos en Baleares el gobierno que tenemos y que tengamos el gobierno nacional que tenemos. Es decir, Pero, Guille, yo no lo asocio a una moderación, yo lo asocio a una inteligencia realmente, a un proyecto a largo plazo de desintegración del Estado español, pero para nada disfrazado de moderación. Al revés, más que nunca, las intenciones del independentismo catalán y del independentismo vasco, de las Berchales, ¿no? de esto de Bildu, es claramente la destrucción del Estado español. Y además es que yo sinceramente en eso no coincido, porque es que no se disfrazan de moderados. O sea, su mensaje es claro. En este caso, los independentistas, son los más honestos que hay. O sea, te dicen, vamos hacia la destrucción del Estado. Y en eso están. Y Pedro Sánchez, en todo este tinglado, es una marioneta que, como lo único que quiere ser realmente él es presidente del gobierno y pasearse y salir de los Land Rover por ahí y por aquí, pues ya está. Es la marioneta perfecta y lo están usando y han entendido que esto es un proyecto a largo plazo, que hay que aglutinar mayorías sociales. Y ahí en ese están. Nacho, para ir cerrando un poco el tema catalán. Yo rápidamente, dos cuestiones. La primera, como bien decía Guillermo, sobre la participación en las elecciones. Sinceramente, creo que en esta elección habría mucha más participación que, por ejemplo, en Galicia o en País Vasco. Llevamos ya casi un año de pandemia y un año de pandemia, pues la gente ya, digamos, entre comillas, no le tiene el miedo que le tenía a cuando se celebraron las elecciones de Galicia o de País Vasco, a pesar de que tengamos los números peores. Por eso creo que, aunque bajará la participación de las últimas elecciones estas, pero porque es normal, no va a haber tampoco una participación del 51, sino yo creo que estará rozando pues, los términos medios, Sí, 60 y es eso. que el ente este, que lo buscaré para otro día, el ente este que se ha creado para preparar esas elecciones habla incluso de que hasta el mismo jueves último de campaña haya voto por correo, incluso creo que el viernes, que se pueda emitir voto por correo, tal. En fin, yo creo que el Guber y eso lo hablo desde incluso del respeto y aplaudir, porque el Govern de Cataluña lo tenía todo preparado para el 14 de febrero pero bueno, esta es la situación en la que nos encontramos. Bueno, chicos. Sí, eso. Y ya por último, Sí, la claro. última cosa que quería decir es que estoy bastante de acuerdo con Álvaro y es más, creo que si se da el tripartito en Cataluña, en esta legislatura nueva del Govern tendríamos un referéndum por la independencia, de una manera o de otra. ¿Otro para Pero la coalición? esta vez con el gobierno central apoyándolo. Oye, eso es especular mucho y muy interesante, pero Sí, pero es que hemos ido aceptando cosas que hasta hace 2 años no aceptábamos. Y esto es lo siguiente. Dime tú quién aceptaba que los presos del Procés saliesen indultados a pesar de que no se arrepienten y demás. yeah. Y lo vamos a aceptar. Sí. El siguiente paso para ellos es pactado con el gobierno central. Y aprobar unos presupuestos con Bildu, ¿cuándo se ha aceptado eso? Nunca. Bueno, chicos, que son muchos temas y os lo prometo, os lo juro que esto lo vamos a tratar un día, el tema de Cataluña, sobre todo más que nada cuando sepamos si el 14 de febrero tenemos elecciones o no, pero si os parece vamos a ir cerrando. Si os parece vamos a ir cerrando, pero como siempre cerramos con otro tema así y tal, quiero muy brevemente, Pablo, muy brevemente, ¿qué ha pasado con una cruz? Hombre, eso... Pero muy brevemente, ¿eh? Me he portado bien, no lo he querido sacar porque estábamos en unos derroteros bastante interesantes. No, hombre, a mí me gustaría que tenemos 5 minutos. Esto no me parece, esto si no para el próximo día doy la turra. Pero si no, hombre, que me parece brutal que se haya quitado una cruz en un ayuntamiento de la provincia de Córdoba, que se puso en los años 40, sí, pero que no tenía simbología de ningún tipo y porque era una alcaldesa de Izquierda Unida, ¿no? Entonces, sí que me parece deplorable que todavía sigamos aquí en esta constante de eliminar símbolos cristianos que forman parte y que los mismos vecinos estaban en contra, o sea, es que han tenido que hacerlo a las bravas, ¿no? Te daré una exclusiva. Estoy viendo fotos en redes sociales de velitas puestas alrededor del hueco que ha dejado la cruz y que se está moviendo mucho. Y han puesto una de madera. Claro, es que es lo normal. Vamos a ver, es que en primer lugar, una cruz de los años 40, ya a estas alturas, que de verdad, insisto, no tiene ninguna simbología, pero que... Bueno, ¿qué es simbología simplemente no va a tener atacar una por cruz? atacar. No, simbología de la guerra. Ah, de acuerdo.
claro, porque se puso en los años 40, pero es que no tenía nada, porque en España ha habido muchas, ¿no? De ese tipo, ¿no? Cruz de los Caídos y que algunas tenían simbología, ¿no? Pero es que esta no tenía nada. Y ha sido simplemente eliminar símbolos cristianos de la vía pública, ¿no? Y seguir desarraigándonos y seguir eliminándonos nuestras raíces y nuestros elementos que nos identifican y que como cultura. Y me parece un atentado y una brutalidad y en fin, sé que Abogados Cristianos ha presentado una denuncia y mi deseo es que imputen y condenen a esa alcaldesa porque es que no tiene lugar. Ahí se queda el spam de esta noche de Pablo Rejano. Nacho, prepárate que el siguiente spam tiene que ser tuyo, ¿vale? Para lo que quieras, lo que nos traiga, lo tratamos en el tema. Hemos tratado el articulito de Álvaro, la cruz de Pablo, quedas tú, ¿vale? Bueno. Perfecto, pues no te preocupes, yo haré algo. Venga, chicos, muchísimas gracias. Esto es la resistencia porque hemos estado ahí 4 veces lidiando con el toro y al final creo que hemos salido por la puerta grande. Una oreja no la hemos llevado, creo que sí. Chicos, muchas gracias. Que era el gobierno, ¿eh? El gobierno no quería que hablásemos. Creo que Italia, Giuseppe Conte no quería que habláramos del meollo que está metido, pero Giuseppe, lo siento. Chicos, muchas gracias a los tres, de verdad, que descanséis. Un saludo, Ignacio, Álvaro, Pablo. Nos vemos en otra. Buenas noches, Guille. Buenas noches. Chao.